Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 15, versículo 33. Estimados oyentes, vamos a iniciar un tema hoy y es el Dios de paz. Vamos a tratar de la paz en las Sagradas Escrituras, ver lo que nos enseña acerca de la paz con Dios, la paz de Dios y la paz con otros. Y vamos a leer este versículo. Es un versículo muy breve que el apóstol Pablo está dándolo en el capítulo 15 de la carta que envió a los Romanos, versículo 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Ya él ha terminado, luego va a venir los saludos en el capítulo 16. Y es de mucho gozo que él, en su escrito a estos creyentes en Roma, les va a enviar este deseo de su corazón. El Dios de paz, el Dios de paz esté con todos ustedes. Amén. Y es nuestra oración que conozcamos a ese Dios de paz, sepamos del Dios de paz. Y vamos a ver en la palabra de Dios algunos ejemplos en la voluntad de Dios, pero hoy vamos a comenzar en el libro del Génesis, en el capítulo 14, para ver la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial registrada en las Escrituras está en el libro del Génesis y en el capítulo 14. Si a usted le gusta leer, le animo que lo lea todo el pasaje, como esta primera guerra que está registrada en las Escrituras, aparece una persona que luego va a ser nombrado en el libro de los Salmos y luego en el Nuevo Testamento. Y ese hombre lleva el título del Rey de Paz. Y precisamente está este hombre allí donde hubo la Primera Guerra Mundial. Vamos a ir al libro del Génesis, por favor, en el capítulo 14, versículo 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de los reyes con él salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, este es el personaje, sacerdote del Dios Altísimo. Por primera vez aparece en la palabra de Dios este título, Dios Altísimo. Sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos en tu mano, y les dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, hermano, a Jehová Dios Altísimo. Abraham ahora utiliza. Muy bien. Voy a dejar la lectura hasta aquí, esperando que sea de bendición para todos. Esta primera guerra que encontramos aquí en las Escrituras, podemos hacer un bosquejo. Del versículo 1 al 10, 4 reyes en la ciudad donde estaba este sobrino de Abraham, se enfrentaron con 5 reyes. O sea, aquí vamos a ver que los más vencen a los menos, el poder, y no pudieron hacer nada, fueron prisioneros, les vencieron 5 contra 4. Versículo 11 al 12, vemos que en este ataque ellos llevan algo importante, y es al sobrino del señor Abraham. Se lo llevaron y a todas sus pertenencias. Entonces llega la noticia, como en los días cuando hay aquí guerra y la noticia corre por todas partes. Aquí llega la noticia y le llega a Abraham. Él escucha que su sobrino está cautivo y formó un ejército
Y es por primera vez aquí en la palabra de Dios que es llamado el hebreo. La palabra el hebreo significa el que pasó, el pasajero, o sea, este hombre que ha pasado. Y entendemos por la palabra de Dios que Abraham era un peregrino, un hombre que esperaba, cuya ciudad y arquitecto es Dios, tenía su mirada en Dios. Y él, el hebreo, este hombre escucha. Entonces Abraham se prepara con 318 hombres para atacar a estos 5 reyes. Uno pudiera pensar y decir, mire, señor Abraham, 4 reyes con todo su ejército no pudieron contra esos 5. No pierda tiempo, ¿qué va a hacer? Usted nada más con 318 esclavos, siervos, cree que puede ganar. Bueno, miremos la palabra de Dios y vemos que Abraham estaba confiando en el Dios de los ejércitos, como el rey David cuando se enfrentó a Goliat. Y él va, y no lo dice aquí, lo vamos a ver con las palabras de Melquisedec, pero él va a buscar, hay un amor profundo, una preocupación grande por su sobrino, que es cautivo, es prisionero, que ha perdido la paz y ya está en otro lugar. Y nos dice allí que él pudo y los venció y los rescató, los va a rescatar. Ha ganado, ha triunfado, ha vencido. Y en esa victoria, cuando ya viene de regreso, sale al encuentro primero rey de Sodoma, pero no dice nada sino se adelanta Melquisedec. Y este hombre que encontramos en la escritura, encontramos que el versículo 2 del capítulo 7 de Hebreo dice: Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre primeramente se traduce rey de justicia, luego también rey de Salem, donde era Jerusalén o es, y rey de paz. Es muy interesante esto, mi querido oyente, que en la Primera Guerra Mundial en la Biblia va a aparecer un hombre, Melquisedec, que luego el escritor a los hebreos nos habla de Cristo, es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y su nombre significa también rey de paz. Y él se va a recibir a este hombre que viene victorioso, que ha ganado la batalla con solo 318 hombres. Y fíjese, les voy a leer otra vez cómo él se dirige a Abraham y le dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Permítame leerle de ese título, el Dios Altísimo. El nombre Altísimo es un nombre que significa el Dios soberano en quien podemos colocar nuestra confianza. Tiene supremacía sobre todos los falsos dioses. El Dios en quien podemos colocar toda nuestra confianza. Dios Altísimo. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. O sea, Melquisedec está dándole todo el crédito al Dios Altísimo. Está públicamente reconociendo, declarando, al animar a Abraham de que todo lo que él ha logrado ha sido por el poder, por la gracia, la bondad, la misericordia del Dios Altísimo. Toda su confianza en uno que podía él depender, y él ha rescatado a su sobrino que había estado prisionero. El Dios Altísimo. Ahora mire, Abraham le da los diezmos, él le da pan y vino, hay una comunión ahí entre este sacerdote y rey, y luego aparece otra vez el rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma le dice: dame las personas y toma para ti los bienes. Quiere enriquecerlo. Gracias a Dios que primero había llegado Melquisedec para bendecir, para tratar con este hombre, Abraham, para proclamar que la victoria se debe al Dios Altísimo. Y esto le ha ayudado a Abraham para decir: mira,
yo no voy a tomar nada tuyo para que no diga que tú me has enriquecido. Porque yo, y dice él, que él he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. ¿Quién le enseñó eso a Abraham? Melquisedec. Melquisedec, el rey de paz, aquel hombre sacerdote y rey que tuvo el encuentro con Abraham y que en medio de todo lo que ha logrado, él le va a indicar, le va a ayudar para reconocer que toda la victoria, todo el crédito es para ese Dios Altísimo. En Dios en quien se puede confiar, el que le ha traído la paz, la tranquilidad en medio de toda esa guerra mundial que hubo en ese tiempo. Abraham pudo salir victorioso y ahora él tiene esta bendición del Dios Altísimo. Estoy pensando, mi estimado oyente, lo que nos dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. En el capítulo 6 de Efesios dice: no tenemos lucha contra sangre y carne. Hay una guerra, una lucha. Y él va a enumerar y dice: sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este mundo, espíritus de maldad en regiones celestes. Todo un ejército muy organizado. Esa es la lucha que Pablo dice a los creyentes. Ahí en la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 12. Pero es que este mismo enemigo hoy está atacando y seguirá atacando todos los días. El mundo está bajo el maligno. Y tenemos aquí la palabra de Dios para abrir nuestros ojos. Y Él vino para matar, para robar, para destruir. Cristo lo llamó el padre de la mentira. Y Él vino para quitar la paz. Pero hemos leído en la palabra de Dios, del Dios de paz. La fuente de toda la paz está en Dios. Dios Todopoderoso. Y Abraham lo confiesa y dice: creador del cielo, de los cielos y la tierra. Él es el que me ha permitido y me ha llevado a este lugar. Y hoy usted que por la gracia de Dios está escuchando este mensaje, así lo creemos y oramos que sea de mucha bendición. Quiero animarle, mi estimado oyente, en la lucha que está teniendo o tiene, en la guerra en su vida, que Dios sí la conoce muy bien. Hay uno que es el príncipe de paz, se llama Jesucristo. Y cuando Cristo estaba en el aposento alto, en Juan capítulo 14, se lo voy a citar, Él veía los corazones de todos sus discípulos. Él podía entender sus pensamientos. Él podía conocer muy de cerca cómo estaba cada uno de ellos. Y Jesús, el Señor, le dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tenían miedo, no había paz. Estaban intranquilos, turbados. Había una guerra allí de saber qué va a pasar, porque el Señor les ha dicho: yo me voy y ustedes no pueden venir. Y hay muchas preguntas: ¿qué va a pasar? No sé qué va a pasar mañana, porque Él se va. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Y es cuando Él va a dar este precioso versículo. Capítulo 14, versículo 27. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. O sea, el mundo ofrece una paz, pero Cristo dice: no es como la del mundo. En el mundo se ofrece paz y hay condiciones para la paz. Y hay cosas que el mundo está haciendo para lograr la paz, ponerse de acuerdo, llegar a un momento de guerras y bueno, se logró la paz. Pero no es como la que el mundo ofrece. Cristo dijo: mi paz es la paz de Dios, es un don. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo estoy dándola. Es el don que Cristo dando. Él es mismo, Él es nuestra paz, dice Pablo.
Ya no os doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El corazón estaba turbado y tenía miedo y necesitaba oír estas palabras. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Hay guerra, sí la hay, y la habrá, pero tenemos aquí la palabra de Dios, el Dios de paz. Y quiero animarlo en este día, en esta hora, que la paz con Dios es nuestra condición. Necesitamos la paz con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña que siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, Romanos 5 y 10. Y Pablo dice en el versículo 1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hombres y mujeres, todos necesitan paz con Dios, paz con Dios. Y venir a Cristo por la fe para creer en Él y obtener esa paz. Porque teniendo la paz con Dios, vamos a disfrutar de la paz de Dios. Y esa es la paz en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestra vida. La paz de Dios, que dice Pablo en Filipenses 4, 7, que guardará nuestros corazones, los protege. Pero se necesita la paz con Dios y la paz con otros. Eso es Romanos 12, 18. Es posible en cuanto a ustedes dependa, está en paz con todos los hombres. Y Abraham salió a la guerra confiando en Dios, y al regresar victorioso, que rescató del cautiverio a su sobrino, tuvo esta bendición de un hombre, Melquisedec, que su nombre significa Rey de paz. Habrá alguien que está prisionero. Permítame animarle para que usted vea al príncipe de paz, a nuestro Señor Jesucristo. Y entienda que cuando Abraham reconoce que el Dios Altísimo le ha dado, él tiene toda su confianza en ese que es todopoderoso, que todo lo puede. Y hoy está escuchándome. Y amigo, estimado oyente, le animo para creer la palabra de Dios. Que venga por la fe y crea la obra que Cristo hizo a su favor. Confiar que su sangre preciosa que Él derramó, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. El sacrificio de Cristo es suficiente, es completo, no hay nada que tengamos que añadir. No podemos, es una ofensa contra Dios decir que lo que su Hijo hizo necesita algo más, algo que podamos hacer. No, para nada, estamos manchados con el pecado. Pero el Hijo de Dios, el Santo y Justo, padeció en la cruz por injusto para llevarnos a Dios. Y por aceptar por fe, por creer en la obra que Cristo hizo a mi favor, reconociéndome pecador, perdido, culpable, destituido de la gloria de Dios, confiando en Él, obtengo la salvación, el perdón de todos mis pecados. La culpa es quitada. Tengo paz. Saber que soy perdonado por lo que Cristo hizo en la cruz. Por la obra completa y perfecta, la tumba está vacía. Cristo vive para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Cristo sanó a un paralítico, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Le otorgó el perdón, lo que dice la palabra de Dios al ver la fe de ellos. Ellos creían en Cristo. Y antes de sanarlo le dijo: tus pecados te son perdonados. Había paz en su corazón, perdonados sus pecados. Los fariseos religiosos no sabían nada del Señor Jesucristo y pensaba que era un maestro nada más, y decía: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y el Señor les dice: mira, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate y anda? Y dice estas palabras para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados.
Él tiene potestad en la tierra, significa es en vida el perdón de pecado. Dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y se levantó. Usted que está escuchando, si aún no es salva, no es salvo, usted no disfruta el perdón de sus pecados. Pero Dios lo está ofreciendo, aquí está en la palabra de Dios. Dios quiere que usted hoy mismo goce el perdón de todos sus pecados por la fe en el Señor Jesucristo. Y la guerra que está viviendo, la falta de paz en su vida, venga hoy para disfrutar del Dios de paz, el que trae paz, el que trae el perdón de pecados, la vida, la salvación a su preciosa alma. Cristo murió por pecadores. Nuestra alma tiene un valor tan grande que el Hijo de Dios quiso morir por pecadores perdidos. Por eso Pedro dice, ustedes no fueron rescatados con cosa corruptible como oro o plata. No. Primera de Pedro 1:18 dijo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio completo, y aquel pecador que viene a Él reconociendo su pecado, su condición, mira a Cristo, descansa en Él, obtendrá el perdón de sus pecados, la vida eterna. Él es nuestra paz. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo nos la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Goza usted de esa paz? Dios quiere ofrecérsela hoy a usted. Ojalá usted también quiera y reciba por la fe, creyendo la palabra de Dios, confiando en la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, confiando en Él. Usted gozará el perdón de sus pecados, la vida eterna. Estuvo con usted su amigo y servidor Gilberto Torres. Le deseo que Dios los bendiga, los cuide. Escuche los anuncios al final, si no tiene dónde asistir para escuchar la palabra de Dios. Dios los bendiga.